Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios en primer lugar porque Él hasta aquí nos ha guardado. Doy gracias a Dios también porque Él nos permite vernos a través de este medio, aunque sea así, para poder hablar de la palabra del Señor. Hemos ya llegado a casi finales del año, una época tal vez en la que hay mucho ajetreo, pero sabemos que lo más importante es que Cristo pueda estar en nuestros corazones. La Navidad recuerda, ¿cierto?, el nacimiento del Señor, pero sabemos nosotros como cristianos cuál es el verdadero significado para nosotros. Vamos entonces a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, hermanos, en esta carta escrita por el apóstol Pedro a los cristianos que estaban en las 5 provincias del Asia Menor, Pedro les recuerda que si bien antes no eran pueblo, ahora han venido a ser parte del pueblo de Dios. Así dicen los versículos anteriores que no hemos leído. Y lo primero que Pedro hace es describir la vida pasada de estos hermanos como una vida que fue llevada en los placeres pecaminosos de este mundo, en los placeres pecaminosos de los gentiles. Pero, ¿cuál era el interés de el interés de Pedro en anunciarles, en exhortar a estos hermanos? Bueno, muchos de estos cristianos que estaban en las provincias de Asia habían escuchado el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, y muchos de ellos se habían convertido por el sermón que Pedro predicó ese día. Muchos sin duda habían regresado a sus respectivos territorios como verdaderos pioneros, colonos espirituales, llevando el mensaje del Evangelio. Y Pedro, sin lugar a duda, que él recordaba las instrucciones de su Señor, cuando el Señor le dice: ¿me amas? Y el Señor le responde: apacienta mis ovejas. Y en otra parte el Señor le dice a Pedro: Pedro, tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto de verdad, es decir, una vez que Pedro se convirtiera realmente, él tenía este deber de confirmar a sus hermanos, de exhortar a sus hermanos. Porque el Pedro de antes de Pentecostés, lejos de ser un hombre ejemplar, lejos de ser una roca espiritual, como lo decía su nombre, fue más bien un hombre vacilante, un hombre desleal hacia Cristo, egoísta, traicionó a su maestro. En otra oportunidad, cuando el Señor todavía estaba con sus discípulos y el Señor les dice que le era necesario padecer, Pedro le dice: Señor, en ninguna manera esto te acontezca, la cruz jamás. Y el Señor entonces tiene que decirle en ese momento: apártate de mí, Satanás.
Y cuando el Señor finalmente llegó el momento en que tenía que padecer e ir a la cruz, según la voluntad del Padre, lo hizo sin la compañía de Pedro. Pero una vez que vino el día de Pentecostés, con la poderosa plenitud del Espíritu Santo, produjo en Pedro un cambio radical. Y ahora Pedro, que había sufrido en carne propia azotes, que había sufrido persecuciones, que había visto de cerca la muerte a manos de Herodes, es el que alienta, el que fortalece aquí a sus queridos hermanos que estaban en Asia, para que hicieran frente al calvario inminente, a la muerte inminente que Pedro veía que se les aproximaba. El mismo Pedro se encontraba envuelto seguramente en una cruel persecución, pero Pedro les anima. Estos cristianos ya no están, así que estas palabras hoy día son para nosotros, para que tomemos aliento, hermano, para que cobremos ánimo, para que confiemos en la promesa del Señor. Y podemos ver aquí en estos versículos que hemos leído que Pedro inicia haciendo un llamamiento a una vida santa, porque hemos sido salvos precisamente para ser santos. Dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El llamamiento a una vida santa es la consecuencia de nuestra salvación. Si realmente hemos recibido esta salvación tan grande, la consecuencia lógica de eso va a ser una vida santa. No es que seamos perfectos, hermano, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y la primera frase, como ya hemos leído aquí en este versículo, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mire qué importante. Pedro está utilizando aquí una metáfora, está haciendo una comparación que expresa la necesidad de estar preparados para actuar. Y Pedro saca esta comparación de la costumbre en aquel tiempo, y todavía es la costumbre en muchos países del Medio Oriente, vestir con túnicas muy largas, vestir con ropas muy largas y ondulantes. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando estas personas se disponían a trabajar o se disponían a emprender un largo viaje, se tomaban los vestidos, se ceñían los vestidos para de esa manera trabajar más deprisa o caminar más deprisa. Por lo tanto, lo que aquí Pedro está tratando de decir es que es necesario, hermano, que nosotros como hijos de Dios nos despojemos del peso, nos despojemos del pecado a veces que nos asedia y corramos con paciencia, dice la palabra del Señor en Hebreo, esta carrera que tenemos por delante. Prepararnos para la acción, prepararnos para servir al Señor. Dice Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Más adelante el versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestro pie, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. De manera, hermanos, que tenemos que estar preparados. Esta es la primera exhortación en este grupo de versículos que hemos leído. Después de eso, dice el versículo 13, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, después de estar preparados, después de estar ceñidos nuestros lomos, debemos tener como hijos de Dios una actitud sensata, una actitud equilibrada, actuar juiciosamente. Y todas estas cosas requieren que en nosotros haya primeramente dominio de nosotros mismos, dominio propio, concentración,
vigilancia, en hacer la voluntad del Señor. Todo ello se condensa en lo que dice aquí este versículo: sed sobrio. Mire usted qué importante. Por eso que Pedro utiliza estas mismas palabras más adelante en el capítulo 5, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De manera que el cristiano sobrio es aquel que ha logrado tener dominio de sí mismo, dominio propio, no en la energía nuestra, no en la energía propia de la carne, sino en el poder que da el Espíritu Santo de Dios. Y estas palabras que aquí se utilizan, ¿no es cierto?, velar y ser sobrios, como ya dijimos anteriormente, Pedro las utiliza después más adelante en Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, de manera que tenemos que estar alerta, con pleno dominio de sí mismo, no dejarnos dominar por las pasiones, no dejarnos dominar, ¿no es cierto?, por las cosas de esta vida, sino que debemos nosotros resistir los ataques del maligno, porque el enemigo, hermano, aprovecha la menor distracción. Él siempre está detrás de la escena para atacar al creyente por el flanco que está menos guarecido. Ahí donde nosotros dejamos un espacio, ahí entonces Satanás entra y hace de las suyas. Por lo tanto, debemos ser sobrios, como dice aquí la palabra del Señor. Lo opuesto a ser sobrio, lo opuesto a la vigilancia del creyente es estar lejos de la luz, lejos del día. El apóstol presenta y dice que estos son hijos de la noche, aquellos que no están velando, que andan en las tinieblas del pecado. Pero si, como decíamos al principio, si nosotros hemos recibido esta salvación, vamos a velar, vamos a ser sobrios. Dice luego el versículo 13, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta gracia se refiere aquí a la salvación final, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, cuando disfrutemos, hermano, de la herencia eterna que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y eso ha de suceder cuando se descorra el velo y Jesucristo se manifieste. Entonces, dice aquí la palabra del Señor que somos hijos obedientes, dice el versículo 14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, porque desconocíamos, ¿no es cierto?, cuál era la voluntad del Señor. Pero ahora que hemos llegado al conocimiento del Señor, sabemos cuál es la voluntad del Señor. Por eso que Pablo en otra parte, en el libro de Efesios, llama a aquellos que no conocen al Señor como hijos de desobediencia. Pero nosotros somos llamados hijos de obediencia. Entonces, exhorta Pedro aquí a los lectores a no acomodarse, a no amoldarse. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Dice el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, hermano, no podemos nosotros amoldarnos a los criterios del mundo, no podemos nosotros acomodarnos a los pensamientos del mundo, sino que más bien debemos nosotros hacer la voluntad del Señor. Debemos renovarnos, como dice el apóstol Pablo, renovar nuestro entendimiento. Y entonces de esa manera hacer lo que es agradable al Señor. Entonces, en lugar de amoldarnos a los deseos del mundo, a los antiguos esquemas, a los pensamientos que antes teníamos, a la conducta que antes llevábamos, los creyentes deben llevar, dice el apóstol Pedro, en todo tiempo una vida santa, porque Dios es santo.
Nada, hermano, es más importante en la palabra del Señor que la santidad de Dios, hasta tal punto que uno de los nombres de Dios es precisamente santo. Y Él es 3 veces santo. Dice aquí el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire qué importante. Es decir, en toda nuestra conducta. La exigencia de santidad que Dios nos da a través de su palabra se extiende aquí a todos los aspectos de la vida. No somos cristianos solamente cuando llegamos a una reunión o cuando estamos en la casa del Señor, sino las 24 horas del día debemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Él conoce, hermano, todo nuestro caminar. Él conoce cuando nos acostamos, Él conoce cuando nos levantamos. Por lo tanto, en cada momento debemos nosotros dar ese fiel testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y aquí después dice que al motivo de la santidad a la cual el Señor nos llama, aquí hay otro motivo. Y dice que también debemos nosotros rendir cuenta al Señor, porque dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Qué grato es saber, hermano, que Dios es nuestro Padre, que Él comprende, hermano, nuestra situación, que Él comprende nuestras dificultades, que Él mira nuestras pruebas. Pero también es importante saber que nuestro Padre un día también será juez, y Él pedirá una estrecha cuenta. Mire qué importante, porque somos peregrinos en la tierra, estamos de paso. El peregrino no se afianza en un lugar, no tiene afecto en un lugar determinado, sino que está de paso. Su meta es llegar finalmente al destino. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios estamos de paso en esta tierra porque nuestro hogar está en el cielo. Entonces, no por ser nosotros hijos de Dios, Dios va a ser parcial o va a tener favoritismo con tal o cual persona, sino que Él juzga sin acepción de persona. Entonces, nuestra vida, hermano, en este mundo es pasajera. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El tiempo, hermano, es corto, estamos de paso sobre esta tierra. Nuestra morada, como hemos dicho, está en el cielo. Por eso que hemos de trabajar en esta tierra siempre por hacer la voluntad del Señor, apartar nuestra vida de aquello que no es agradable a Dios, de aquello que no nos trae ningún beneficio, apartar nuestra vista, apartar nuestro oído, apartar nuestros pies. Por eso que el Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. A eso se refiere el Señor, no quiere decir que lo vamos a hacer literalmente, pero sí apartarnos de aquello que no es agradable al Señor. Entonces, así como Israel fue rescatado de Egipto por la poderosa mano del Señor, nosotros como cristianos hemos sido rescatados del mundo, de nuestra vana manera de vivir. Y el autor sagrado aquí nos exhorta a que podamos considerar esto, sabiendo el altísimo precio que fue pagado por amor a nosotros. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, teniendo en vista, hermano, el alto precio que fue pagado, debemos conducirnos santamente. Debemos nosotros siempre conducirnos con temor. Como de un cordero, dice, sin mancha, sin defecto. Ese fue el precio de nuestro rescate. No fue pagado con cosas
perecederas de este mundo, ¿ah? Por muy estimadas que los hombres las tengan, como el oro y la plata, ¿ah? Sino con algo de valor infinito, con algo de valor divino. La preciosa sangre de Cristo fue derramada por amor a nosotros. De manera entonces, hermano, que debemos tener en cuenta estas cosas. Cristo dice que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor permita que podamos, ¿no es cierto?, conducirnos santamente, que podamos obedecer al llamamiento a una vida santa que el Señor nos hace por medio de su palabra. Que el Señor les bendiga. Ángeles cantando están, tan